se me ha formulado una pregunta bastante compleja. Es aparentemente muy simple, pero sería simple si se tuviera la consideración de que la contabilidad es un elemento estático, es naturaleza. Yo pienso que más bien la contabilidad debe considerarse historia, y al considerar la contabilidad historia, las cosas cambian sustancialmente, se modifican sustancialmente, y se modifican sustancialmente porque lo propio de la historia es el cambio. Por lo tanto, yo no me puedo atrever a dar una definición de activo, que es la palabra que se me ha indagado, como una cuestión que esté por fuera de la historia. No podría encontrar esa condición. Hecha esta aclaración, entonces voy a tratar de hacer, no sé cómo decirlo, quizá una reconstrucción del concepto de activo a través de la historia. Para eso tendría que colocarme en la situación de una serie de escenarios que han transcurrido y que han generado una serie de impactos, de una serie de modificaciones, de alteraciones en ese concepto de contabilidad. Por ejemplo, yo publiqué hace unos, creo que ya hace algo más de un año, un artículo en una revista peruana que se tituló Paradigmas y lenguajes de la contabilidad. Dentro del concepto de paradigma, pues se entiende el conjunto de conceptos, teorías, valores, intereses que interactúan en la construcción de conocimiento. Y ese va a ser un elemento supremamente interesante, porque ese conjunto de valores, intereses, tradiciones que se comparten en un paradigma le van a dar origen a un lenguaje que permite construir relatos acerca de ese paradigma. Yo creo que sí se han elaborado algunos relatos en relación con lo que podríamos llamar la sociedad comunitaria, es decir, esa sociedad que precedió la existencia de la propiedad privada. Y desde luego en esa sociedad comunitaria existió actividad
económica, que es algo que va a ser común en los desarrollos de la contabilidad y que, entre otras cosas, se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la contabilidad. En esa sociedad comunitaria, yo me voy a atrever a formular una definición de activo que puede resultar inclusive controversial. Yo voy a decir que en la sociedad comunitaria el activo no es otra cosa que el producto del trabajo colectivo de la comunidad, que es conservado para la satisfacción de sus necesidades. Y eso puede resultar tremendamente controversial. Estamos hablando de un concepto de activo que va a ser bien diferente a las tradiciones que ha manejado la teoría de la contabilidad y gran parte de la historia de la contabilidad, porque aquí el activo no es un dispositivo de reproducción de capital. El activo es un instrumento necesario para la reproducción de la vida. Y eso es un elemento ciertamente diferente. Allí lo que hay es la conservación de bienes obtenidos de la caza, de la recolección, en un primer escenario en sociedades nómadas, y cuando aparecen las sociedades que se asientan en determinados lugares, pero sin dar todavía paso a la propiedad privada, son conjuntos de bienes que se obtienen del trabajo colectivo siempre y que son necesarios de administrar para poder garantizar la vida en unas condiciones específicas determinadas por fenómenos, por ejemplo, del clima, como son las estaciones, donde hay algunas épocas de producción, otras épocas de improductividad, de improducción mejor, y debe administrarse algún tipo de inventario. Inventario es conjunto de cosas, en esas significaciones primitivas, porque nosotros ahora siempre que hablamos de inventario pensamos en mercancías, no, conjunto de cosas que se tienen, y en este caso para satisfacer necesidades. Entonces tenemos una primera significación de activo que voy a ratificar: el producto del trabajo colectivo de la comunidad que se tiene en un momento determinado para satisfacer necesidades futuras, necesidades que están determinadas por la conservación de la vida. Ese es un primer concepto de activo que yo voy a dar. Quizás tengo que aclarar solamente una cosa. Dije en un momento determinado, porque el activo desde el punto de vista contable tiene la característica de ser, de reflejar la condición de un momento y no de un proceso. El activo no muestra procesos. En general, el balance, si queremos ser más amplios, no muestra procesos, muestra situaciones. Jesús lo denominó
fotografías de un momento determinado, pero que cambian, van cambiando cuando van teniendo ocasión determinados procesos. Esta primera definición sirvió para dejar algunos presupuestos para otras definiciones. El segundo paradigma que históricamente se desarrolla en la contabilidad es el paradigma legal. El paradigma legal determina que el activo está constituido por el conjunto de bienes dominados por una persona. Históricamente se nos ha ratificado bien puntualmente que esa persona es el padre, y por lo tanto el activo se denomina el patrimonio. Una palabra compleja sobre la cual pienso estudiar más, porque no es solamente el poder del padre, sino que también puede tener que ver con algunas cosas como el don, la herencia y otros factores ligados a teorías de asuntos particulares de la propiedad privada. El propietario inicial es un propietario personal, y ese concepto de activo hace relación tanto a los bienes domésticos, los que se utilizan en las actividades del hogar, por decirlo de alguna manera, pero también, ahora sí, por una serie de bienes que son utilizados, llamémoslo, aunque sea un poco forzado, son bienes utilizados para reproducir el capital, para reproducir el activo, reproducir la riqueza, lo que se tiene sobre aquello que se tiene dominio. Es decir, esto está claramente, el concepto de activo está aquí claramente ligado al derecho, y a un elemento fundamental del derecho, que es la prueba. La contabilidad es prueba de dominio. El dominio es el carácter fundamental de la propiedad, el dominio sobre determinados bienes o recursos. Aquí hay que mirar una cuestión. Es que aquí aparece la probabilidad o una gran diferencia con la sociedad comunitaria, y es que el activo se utiliza para que entre a reproducirse, acrecentando la riqueza, acrecentando el dominio en términos jurídicos. Y es un elemento que va a tener una gran importancia en la creación de organizaciones sociales que pueden mantenerse en unos niveles comunitarios, pero donde ahora hay una autoridad que representa a toda esa comunidad, y es la que en el fondo tiene
la propiedad de todos los bienes de esa comunidad, sea una comunidad pequeña, un clan, o sea una monarquía, un imperio. La propiedad está centrada en el líder, en el monarca, si lo queremos llamar así. Es una propiedad integrada por bienes domésticos, y voy a denominarlos así genéricamente bienes económicos, que serían aquellos orientados a generar la reproducción de riqueza, a crear nueva riqueza para beneficio del propietario. Ese es un segundo factor de evolución del concepto de activo. Yo por alguna situación consideré la publicación Paradigmas y lenguajes de la contabilidad como el primer paradigma. Es decir, en este momento yo tengo que hacerme la autocrítica de que omití un paradigma cuando escribí ese artículo, que es el paradigma que podríamos llamar paradigma comunitario. Y yo he de tomar nota de ese asunto, porque pues todo esto que estoy planteando lo estoy planteando en el proceso de construcción de una manera sistemática de lo que es contabilidad integral. El siguiente paradigma desde el que voy a mirar el concepto de activo es el paradigma económico. El paradigma económico considera que el activo es el conjunto de recursos que se utilizan para realizar procesos de reproducción del capital, de creación de ganancia, de nueva riqueza. Puede estar un poco separado del modelo legal, porque aquí se omiten por una parte todos aquellos bienes de tipo doméstico, pero se incorporan bienes que pueden no estar vinculados al concepto de propiedad, pero sí están vinculados al concepto de reproducción de la riqueza. Recordemos que el activo es la disponibilidad en un momento determinado para. Y dijimos en el paradigma comunitario, para garantizar la vida, previendo necesidades a satisfacer en el futuro. En el paradigma legal, para proteger la propiedad, con miras a utilizar parte de ese patrimonio en las actividades domésticas, parte de ese patrimonio en las actividades de generación de nueva riqueza. Y en el paradigma económico aparece únicamente como activo el conjunto de recursos, propios o no, que se utilizan para crear ganancias, para crear nueva riqueza. Ese paradigma económico es un paradigma bien interesante y poco estudiado. A pesar de que hay textos muy importantes
que se desarrollaron ya en los orígenes de la teoría de la contabilidad acerca de ese paradigma económico, como por ejemplo los textos de Vincenzo Masi. Creo que no lo hemos estudiado suficientemente, lo hemos mirado ahí como una simple transición, como una formulación especial de teoría, pero no hemos visto cuáles son los contenidos representacionales, porque la contabilidad siempre ha sido representacional. Bueno, históricamente ha sido representacional de hechos, de fenómenos, de realidades. Es decir, está comprometida con el pasado, que genera una acumulación que va a ser utilizada intensamente en el futuro. El siguiente paradigma es el paradigma financiero. El paradigma financiero históricamente sustituyó al paradigma económico, y lo hizo básicamente para responder unas exigencias de la realidad que podrían enunciarse, porque esto va a ser un video supremamente corto, podrían enunciarse como la desposesión del empresario del manejo de la empresa cuando surge la tecnocracia, la tecnoestructura, dicen otros, donde los especialistas desplazan a los propietarios de la empresa y los reducen a la condición de rentistas de capital. Desde luego, en una organización social donde la actividad empresarial está orientada a generar riqueza y rendir cuenta a los rentistas de capital para determinar cuál es el nivel de riqueza producida que le corresponde, no importan mucho los problemas relacionados con todos los recursos vinculados, sino los recursos determinados, comprometidos con la renta, con la determinación de renta para el propietario. Entonces, lo que determina eso son los flujos financieros. En este paradigma financiero, el activo se caracteriza como el conjunto de recursos financieros que son utilizados en las organizaciones para generar ganancias, solo ganancias. Y esto es un elemento importante de clarificar. Hasta aquí estamos trabajando la contabilidad en términos de generación de ganancias. Las ganancias se determinan por el diferencial entre ingresos y gastos, entendiendo un concepto amplio de gastos, donde se incorporan los gastos de producción u operación, para determinar cuál fue el nivel de reproducción o la capacidad de los flujos financieros de incrementar el volumen de los recursos financieros. El activo representa la totalidad de los recursos financieros utilizados para la generación de la ganancia. Seguramente, si yo hago
este ejercicio que estoy haciendo con el activo, lo traslado para hacerlo con el balance, puede ser muy enriquecedor, y creo que voy a hacer un video de esa naturaleza en un futuro muy próximo. Y finalmente tenemos el paradigma funcional financiero. Ese es el que vivimos actualmente, el que desde el punto de vista operativo está determinado en los estándares internacionales de contabilidad. Y aquí hay un cambio fundamental, un cambio paradigmático fundamental, porque el activo pierde su relación con la historia, con el pasado, con los hechos. Deja de ser la representación de una situación y se convierte en la representación de una potencia. Los activos aquí va a ser el conjunto de recursos que encarnan la potencia de generar beneficios económicos futuros. La magnitud de los activos está determinada por la magnitud de la creación de valor, es decir, el incremento del activo que se desarrolla en la actividad o que se va a desarrollar en la actividad futura. Es decir, aquí dejamos de trabajar el activo como recurso, inclusive el activo, sí, como recurso que representa propiedad o que representa recursos económicos o flujos financieros, y aquí el activo pasa a representar es la potencia con la cual se van a generar unos incrementos de ese propio activo a través de la creación de valor, entendiendo que la creación de valor es distinta de la generación de ganancias. La creación de valor se determina por la diferencia entre periodos del valor del patrimonio, el patrimonio neto. Y en esa variación del patrimonio neto, pues influye la ganancia en el sentido tradicional, pero influye fundamentalmente la valoración. Los bienes se valoran por su capacidad de generar beneficios económicos futuros. El activo es la representación del valor presente de los flujos financieros futuros que tienen capacidad de generar. Es decir, aquí ya el activo no es disponibilidad en el sentido tradicional, no es propiedad, el activo es potencia, capacidad de generar beneficios futuros que se calculan en relación con una empresa optimizada para sus administradores y sus propietarios, no optimizada para sus trabajadores o clientes. Esas serían algunas observaciones que yo me permito
formular en esta corta reflexión sobre el concepto de activo mirado desde una perspectiva histórica. Muchas gracias.